Chicos, pues ya estamos de vuelta en casa, tenemos cafecito en mano y quiero comentaros rápidamente qué son las semanas de descarga, por qué hacerlas, en qué consisten, cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Básicamente consiste en un periodo de tiempo, que por lo general suele ser una semana, más o menos, en el que reducimos bastante las exigencias durante nuestros entrenamientos. Pensad al final lo siguiente, pensad que al final nuestro sistema nervioso central se esfuerza mucho durante los entrenamientos, si entrenamos con la intensidad que debemos, si al final se va sobrecargando mucho, vamos aplicando muchísima intensidad y eso va acumulando mucha fatiga y al final llega un punto en el que el sistema nervioso central necesita un respiro, necesita un descanso y más allá de ayudarnos a progresar, realmente llegamos a un estancamiento. Al final llega un punto en el que, como os digo, el sistema nervioso central necesita un descanso para recargar las pilas, para reajustarse y para otra vez tener, pues, digamos, energía suficiente como para seguir exigiéndose en los entrenamientos. Y ahí es donde entran en juego las semanas de descarga. Las descargas en sí mismo al final sirven para eso. O sea, resumiéndolo, sirven para que el sistema nervioso central tenga, y nuestro cuerpo en general, tendones, tejidos y demás, tengan un descanso de las exigencias y del estrés del entrenamiento a muy alta intensidad para que tenga tiempo de recuperarse, de regenerarse y de reponerse antes de seguir entrenando con ese nivel de intensidad. ¿Cómo identificar cuándo es necesaria una semana de descarga, un periodo de descarga? Con carácter general, esto variará dependiendo del sujeto, ¿vale? Al final pensad que aquí depende de la tolerancia al volumen que tenemos cada uno, el nivel de intensidad que aplicamos en los entrenamientos, si estamos en volumen, si estamos en definición. Dependiendo de la cantidad de calorías que consumamos, pues nuestro cuerpo se regenerará mejor o peor después de los entrenamientos y por lo tanto los necesitaremos con mayor o menor frecuencia. Al final hay una infinidad de factores que van a determinar cuándo una persona necesita una descarga. Con carácter general podemos intentar identificar ciertas señales. Cuando ya llevamos 4, 5, 6 semanas entrenando con mucha calidad, tanto en términos de técnica como en términos de intensidad y volumen de entrenamiento, buscando aplicar sobrecarga progresiva y entrenando cerca del fallo, bla, bla, bla. Si llegados a más o menos a ese margen de tiempo y empezamos a sentirnos un poco más cansados de lo normal sin motivo aparente, en los entrenamientos las cosas en vez de cada vez ser más fáciles, los pesos y las series nos empiezan a costar un poquito más de lo normal, los pesos y el progreso en general en vez de seguir subiendo se estanca o incluso desciende un poquito, tenemos un cansancio general en nuestro día a día sin ningún motivo aparente y por motivo aparente me refiero a que no ha cambiado nada de vuestra rutina de sueño ni de descanso ni habéis tenido pues algún tipo de factor de estrés a nivel personal o profesional, sino que oye, seguís haciendo vuestra vida normal y de repente pues por lo que sea estáis como más cansados y más fatigados, os cuesta un poco pues el concentraros durante el día y simplemente os sentís fatigados en general, sentís que vuestro cuerpo está como apagado, como con fatiga. Si mezcláis todas esas pistas, por así decirlo, con ese más o menos margen de tiempo, 4, 5, 6 semanas, podemos identificar que quizás en ese punto es necesaria una descarga. Con carácter general, como os digo, se suele recomendar aplicar las semanas de descarga cada 6 a 8 semanas, insisto, en términos muy generalizados, pero luego cada uno tiene que ver cuando su cuerpo se la pide de verdad. Pero teniendo en cuenta ese margen de tiempo y teniendo en cuenta esos síntomas, por así decirlo, podemos identificar con bastante precisión cuándo quizás a nuestro cuerpo le convendría realizar una semana de descarga, ¿vale? Existen en rasgos así muy globales dos grandes formas o dos formas principales, mejor dicho, de hacer una semana de descarga. Una semana de descarga o bien del volumen de entrenamiento o bien de la intensidad. La semana de descarga del volumen de entrenamiento quiere decir simplemente que mantenemos mismos días de entrenamiento, mismos ejercicios, mismos pesos, mismas cargas, mismos métodos de intensificación, absolutamente todo, pero se reduce el volumen de trabajo. Es decir, pues en vez de hacer 4 series hacemos 2, en vez de hacer 3 series hacemos 1, etc. Ahí simplemente aplicamos mismo nivel de intensidad, aplicamos mismas cargas, sí que reducimos considerablemente el volumen de trabajo. Y luego tenemos la descarga de intensidad, que es la más común y es la que yo os recomiendo prácticamente a la gran mayoría de todos vosotros, la que aplico yo y la que recomiendo a la gran mayoría de gente que va al gimnasio. La semana de descarga de intensidad básicamente consiste en reducir al 40 o 50% nuestras cargas en el entrenamiento, ¿vale? Si nosotros movemos normalmente en sentadilla 100 kilos, pues en vez de 100, 50, 40. ¿Vale? Y se mantienen mismas repeticiones, mismas series, mismos días de entrenamiento, mismo todo. Lo único que varía es el peso, ¿vale? Es la carga que utilizamos en nuestras series
Reduciéndola, pues insisto, al 40, 50 o 60% de lo normal para que el cuerpo no vea ningún tipo de dificultad en el entrenamiento, que ese es el punto al final de que el cuerpo se recupere, que en los entrenamientos simplemente sean por pura activación, que sean por pura rutina, pero que el cuerpo no se vea para nada forzado a llevarlos a cabo para que así se esté centrando al 100% en recuperarse, en regenerarse y en restaurarse. Al final, las semanas de descarga, lo que os digo, sirven para optimizar nuestro rendimiento, ¿vale? Yo siempre digo que es dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Al final, nosotros avanzamos, llegamos a un punto en el que nos estampamos contra una pared porque tenemos un muro. En vez de seguir dándonos de cabezazos contra la pared, damos un paso atrás, analizamos la situación, rodeamos y seguimos. Esto es la semana de descarga. Nosotros vamos entrenando, llegamos a un punto en el que nuestro cuerpo está destrozado y está reventado y ya no puede seguir a ese ritmo, damos un paso atrás para que tenga tiempo de recuperarse y de regenerarse y sobrepasamos ese estancamiento y continuamos avanzando. Eso es para lo que sirven, ¿vale? Entonces, semanas de descarga son importantes tenerlas en cuenta, sobre todo, insisto, si entrenáis con la intensidad que debemos entrenar, sí que sería recomendable cada X tiempo, cuando vuestro cuerpo os lo pida, meter una semana de descarga. Insisto, yo la que os recomiendo es la descarga de intensidad, es decir, reducir las cargas de vuestras sesiones a la mitad, básicamente, para que no tengáis que hacer cálculos, y listo, una semana para que vuestro cuerpo se recupere, se regenere y podáis volver con la intensidad al 200%. Tened en cuenta lo siguiente, por favor, que la semana de descarga no es una semana de pérdida de tiempo, ¿vale? Porque a veces veo a gente que va al gimnasio por ir las semanas de descarga solo por hacer acto de presencia. No, las semanas de descarga las podéis utilizar para mejorar vuestra conexión mente-músculo, porque dado que vais a utilizar cargas mucho más livianas de lo normal, os podéis concentrar de verdad en sentir bien la activación muscular, y luego para pulir técnica. También, insisto, como vais a utilizar cargas que no os van a exigir absolutamente nada, podéis aprovechar para pulir al máximo posible la técnica, para corregir cositas de técnica que vosotros sabéis que hacéis mal, para acabar de interiorizar los patrones de movimiento y para acabar de optimizarlos todos. No es una semana de me voy al gimnasio para hablar con el coleguita y ya está, no, es una semana de entrenamiento en la que efectivamente no nos va a suponer nada de exigencia, pero que aún así nosotros podemos hacerla lo más productiva posible, ¿vale? Y última nota, ya con esto os dejo dar la chapa, por favor. Que esto también incluso a mí a veces me pasa, porque al final después de un día o dos o tres que vuestro cuerpo quizás ya se nota considerablemente mejor y con más energía y con más fuerza y demás, seguramente os sintáis tentados a ya dar por terminada la descarga y a volver a aplicar máxima fuerza, máxima intensidad y demás. No lo hagáis, tened paciencia, aguantad la semana de descarga entera y luego ya aplicaréis lo que queráis. No es perder el tiempo y por favor no vayáis subiendo las cargas en los entrenamientos solo porque ya os veis bien. Mantenedlas bajas, que no os supongan nada de esfuerzo. Las semanas de descarga son para recuperarse y descansar. Aprovechadlas y usarlas para lo que las tenemos que utilizar. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, espero que hayáis aprendido acerca de las semanas de descarga, que aprendáis a identificarlas y sobre todo a cómo hacerlas. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, a los comentarios, que estaré más que encantado de leeros y de ayudaros. No olvidéis uniros a familia si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima.